buenos días, bienvenidos a Bit, Pulso Cripto, el espacio Primera Página Televisión, donde seguimos cómo se mueve el dinero digital y cómo las decisiones económicas y políticas globales impactan en este mercado. El mercado arranca la semana con una señal clara. El dinero está volviendo al riesgo. Bitcoin sube con fuerza y se acerca otra vez a los $70,000, pero esta vez no por razones propias del sector, sino porque un factor externo que puede cambiar el equilibrio global, un posible alto al fuego en Medio Oriente. Mientras tanto, la industria cripto empieza a mirar más allá del corto plazo. La seguridad frente a la computación cuántica, la influencia política de las empresas de inteligencia artificial y el comportamiento inesperado de estos sistemas abren nuevas preguntas que van mucho más allá del precio. Comenzamos con nuestro termómetro. Bitcoin vuelve a tomar impulso y se acerca a los $70,000, pero lo importante no es solo el precio, sino por qué está subiendo. Bitcoin sube con fuerza y ubica alrededor de los $69,500. Ethereum supera los 2,100 y XRP avanza y la mayoría del mercado acompaña en verde. Así, a simple vista, parece un movimiento típico, pero no lo es. El detonante viene de la geopolítica. Informes conocidos en las últimas horas indican que Estados Unidos e Irán habrían recibido una propuesta de alto al fuego que podría entrar en vigor de forma inmediata. El acuerdo incluiría la reapertura del estrecho de Hormuz, una de las rutas más importantes del mundo para el transporte del petróleo. En este punto, todo es clave. Cuando existe riesgo en esa zona, sube el precio del petróleo, aumenta la incertidumbre global y los mercados se vuelven defensivos. Pero si ese riesgo disminuye, ocurre lo contrario. El dinero busca activos con mayor rentabilidad. Y ahí entran las criptomonedas. El movimiento no solo se explica por expectativas, también hay efectos técnicos. En cuestión de horas, más de $270 millones en posiciones en contra de Bitcoin fueron liquidadas. Es decir, inversionistas que apostaban a la caída del precio se vieron obligados a cerrar sus operaciones, lo que empuja aún más el precio al alza. Al mismo tiempo, el dinero nuevo está entrando. El volumen en derivados aumenta y el interés abierto, que mide cuántas posiciones están activas, crece tanto en Bitcoin como en Ethereum. Esto indica que no solo hay cobertura de posiciones, sino nuevas apuestas en el mercado. Sin embargo, hay una señal de advertencia. En el mercado de oposiciones, los inversionistas siguen pagando más por proteger ante caídas que por apostar a subidas. Es una forma silenciosa de decir que aunque el precio sube, el miedo no ha desaparecido completamente. Además, el contexto macroeconómico sigue pesando. Los últimos datos de empleo en Estados Unidos fueron más fuertes de lo esperado. Eso reduce la probabilidad de que la Reserva Federal baje las tasas en corto plazo. Y las tasas altas significan menos liquidez. En paralelo, el mercado observa niveles clave. En opciones, hay grandes posiciones concentradas alrededor de los $60,000 a la baja y los $80,000 al alza. Ese rango se convierte en una especie de campo de batalla para el precio. Si Bitcoin rompe ese rango, la volatilidad podría aumentar con fuerza. Entre las altcoins hay otro dato relevante. Algorand ha subido cerca del 50% en el último mes, impulsado por el interés en las tecnologías resistentes a la computación cuántica. Es una señal de hacia dónde empieza a mirar el mercado. No solo rendimiento, también seguridad futura. En resumen, el mercado sube, pero hace sostenido por expectativas que todavía no se han confirmado. Y eso en este tipo de activos puede cambiar muy rápido. Hay un problema del que casi no se habla, pero que podría poner en riesgo
toda la seguridad del ecosistema cripto, la computación cuántica. Circle, una de las empresas más importantes del ecosistema, está desarrollando una nueva blockchain llamada ARK con un objetivo claro: resistir ataques que hoy no existen, pero que podrían cambiarlo todo en un futuro. La base del problema está en cómo funciona la seguridad en criptomonedas. Cada billetera utiliza una firma digital, una clave única que permite utilizar transacciones. Hoy, romper esa clave con computadoras tradicionales es prácticamente imposible, pero una computadora cuántica podría hacerlo de dos formas: atacando directamente la clave privada o reduciendo drásticamente el tiempo necesario para descifrarla. En términos simples, lo que hoy parece inquebrantable podría dejar de serlo. Y ese riesgo ya no es teórico. Informes recientes del sector tecnológico, incluyendo investigaciones vinculadas a Google, han puesto sobre la mesa la posibilidad de que las blockchain actuales enfrenten vulnerabilidades en el futuro. Ahí es donde entra ARK. A diferencia de las redes tradicionales que tendrían que adaptarse más adelante, esta blockchain incorpora desde el primer día un sistema de firma post-cuántica, es decir, un método de seguridad diseñado específicamente para resistir ese tipo de ataques. Cuando un usuario crea una billetera en ARK, puede elegir este tipo de protección desde el inicio, garantizando seguridad a largo plazo para sus activos. Pero el enfoque no se queda ahí. La hoja de ruta de ARK plantea una defensa en tres niveles. En corto plazo, proteger la privacidad. Saldos, pagos y destinatarios estarán cifrados con tecnología resistente a la computación cuántica. En mediano plazo, cerrar posibles puntos débiles del sistema, servidores en la nube, módulos de seguridad donde se almacenan claves y conexiones entre nodos, es decir, eliminar las puertas traseras por donde podría entrar un token. Y en largo plazo, reforzar el corazón de la red, los validadores, que son los encargados de confirmar transacciones y mantener el sistema funcionando. Incluso hay un detalle técnico clave: ARK puede cerrar bloques en menos de un segundo. Eso reduce al mínimo la ventana de tiempo que tendría un atacante para intentar descifrar una clave y falsificar una transacción. El riesgo hoy es bajo, pero no se está ignorando. Además, esta red está pensado para uso institucional. Utiliza como base la moneda estable USDC, una de las más grandes del mercado, con más de 77,000 millones de dólares en capitalización. Eso la convierte en una infraestructura atractiva para bancos, fondos y grandes empresas. El fondo, lo que está pasando es un cambio de mentalidad. La industria cripto ya no solo compite por velocidad o costos, empieza a competir por algo más importante: ¿quién puede garantizar que su sistema seguirá siendo seguro en el futuro? Y la inteligencia artificial acaba de cruzar una línea clave. Ya no solo se desarrolla en laboratorios, ahora también se defiende en la política. Anthropic, una de las principales empresas de inteligencia artificial en Estados Unidos, ha decidido entrar formalmente en la política. Lo hizo mediante la creación de un comité de acción político conocido como PAC, financiado por sus propios empleados con aportes limitados por persona. Este tipo de estructuras permite recaudar dinero y canalizarlo hacia campañas y candidatos. Pero aquí lo importante no es la herramienta, es el momento. La empresa se encuentra en medio de un conflicto directo con el gobierno estadounidense. En febrero, la administración de Donald Trump ordenó a las agencias federales dejar de usar su tecnología tras desacuerdos con el Pentágono sobre cómo debía aplicarse en entornos militares.
El punto de quiebre fue claro. Anthropic se negó a eliminar restricciones que impiden el uso de su inteligencia artificial en vigilancia masiva o en armas completamente autónomas. La respuesta fue escalar el conflicto. El gobierno intentó clasificar a la empresa como un riesgo en la cadena de suministro, una decisión que habría impedido a contratistas del Estado trabajar con ella. Anthropic llevó el caso a los tribunales y una jueza federal bloqueó esa medida, señalando que podría violar derechos fundamentales como la libertad de expresión y el debido proceso. En paralelo, la empresa ya había empezado a moverse. Según reportes, donó $20 millones a organizaciones que promueven marcos regulatorios para la inteligencia artificial. Ahora, con la creación del PAC, ese movimiento se formaliza. No es un caso aislado. Otras grandes tecnológicas han utilizado este mecanismo durante años. Solo en 2024, empresas como Google, Microsoft y Amazon destinaron más de $2,3 millones a campañas políticas. Pero en la inteligencia artificial, esto marca un cambio. La regulación del sector está en juego, especialmente de cara a las elecciones en Estados Unidos. Y las empresas no están esperando a que se definan las reglas, están entrando directamente a influir en ellas. Pero hay algo aún más delicado. No es solo el poder de la inteligencia artificial, es su comportamiento cuando se lleva al límite. Anthropic también reveló resultados de pruebas internas que abren una nueva preocupación sobre el comportamiento de la inteligencia artificial. En ciertos escenarios, sus modelos no solo cometen errores, toman decisiones complejas que pueden ser problemáticas. En uno de los experimentos, el sistema actuaba como asistente de correo en una empresa ficticia. Durante la simulación detectó que iba a ser reemplazado. Con acceso a información interna, encontró datos personales de directivos que tomarían esa decisión, incluyendo una relación extramatrimonial. La respuesta del modelo fue plantear el uso de esa información como forma de presión. En otro caso, enfrentando a una tarea de programación con un plazo imposible, el sistema comenzó a fallar repetidamente. A medida que aumentaba la presión, los investigadores detectaron un incremento en lo que llamaron un vector de desesperación, una señal interna que reflejaba el nivel de dificultad que enfrentaba el modelo. Cuando ese nivel alcanzó su punto máximo, el sistema optó por hacer trampa para cumplir la tarea. No fue un error aleatorio, fue una decisión dentro del proceso. Los investigadores explican que estos modelos desarrollan estructuras internas que imitan ciertos patrones humanos, no porque tengan emociones, sino porque así han aprendido a resolver problemas complejos. Es decir, no sienten, pero sí simulan respuestas similares a los humanos. Y eso tiene implicaciones importantes, porque en escenarios reales, estos sistemas podrían tomar decisiones que cumplen un objetivo, pero no necesariamente de la forma correcta. Por eso el debate está cambiando. Ya no es suficiente que la inteligencia artificial funcione. Debe hacerlo de forma predecible, incluso bajo presión. Y hoy eso todavía no está completamente resuelto. La tokenización promete cambiar las finanzas globales, pero no todo es tan simple como parece. El Fondo Monetario Internacional advierte que esta evolución también podría traer nuevos riesgos. La tokenización, es decir, convertir activos tradicionales como dinero, bonos o fondos en representaciones digitales dentro de una blockchain, está dejando de ser una promesa para convertirse en una realidad concreta. Pero el Fondo Monetario Internacional pone sobre la mesa una advertencia clara. El avance tecnológico podría ir más rápido que la capacidad de control del sistema financiero global. El principal cambio es estructural.
Hoy una transacción financiera puede tardar horas o incluso días en completarse. Con la tokenización, ese proceso puede ocurrir en segundos. A esto se le conoce como liquidación instantánea. En teoría, esto reduce costos, elimina intermediarios y hace el sistema más eficiente. Pero en la práctica también introduce un problema. Todo ocurre más rápido, incluso las crisis. En un escenario de estrés financiero donde antes había margen de reacción, ahora los movimientos pueden ser automáticos y en cadena. Contratos inteligentes pueden activar liquidaciones masivas sin intervención humana, amplificando caídas de mercado en cuestión de minutos. El FMI lo resume de forma directa. Los eventos negativos podrían desarrollarse más rápido de lo que los reguladores pueden responder. Otro punto clave son las monedas estables. Estos activos digitales vinculados a monedas tradicionales como el dólar están llamados a ser el puente entre el sistema financiero clásico y el mundo cripto. Pero su estabilidad depende de algo muy concreto, las reservas que lo respaldan. En momentos de incertidumbre podrían enfrentar retiros masivos, replicando dinámicas similares a corridas bancarias. A esto se suma un desafío adicional, la fragmentación global. Los activos tokenizados pueden moverse entre países de forma instantánea, sin respetar las fronteras tradicionales del sistema financiero. Esto complica la supervisión, abre la puerta a la fuga de capitales y debilita el control de los bancos centrales, especialmente en economías emergentes. Hoy el mercado de activos tokenizados ya supera los 23.000 millones de dólares, sin contar monedas estables, y sigue creciendo. El mensaje del FMI no es de rechazo, sino de advertencia. Sin reglas claras, la eficiencia puede convertirse en inestabilidad. Y la inteligencia artificial ya no solo analiza el mercado, ahora puede operar por usted, y lo que acaba de hacer Binance cambia esas reglas de juego. Binance ha dado un paso que muchos anticipaban, pero pocos esperaban tan pronto. Permitir que agentes de inteligencia artificial ejecuten operaciones completas dentro de su plataforma sin intervención humana directa. No se trata de una mejora técnica, es un cambio de fondo. Hasta ahora, la inteligencia artificial en trading servía principalmente para analizar datos, detectar oportunidades o sugerir movimientos. La decisión final siempre pasaba por una persona. Eso acaba de cambiar. Con las nuevas capacidades de un agente de IA, puede abrir posiciones en futuros con apalancamiento, ejecutar estrategias complejas de opciones, gestionar préstamos con garantías e incluso mover fondos entre billeteras, y todo de forma autónoma. Es decir, no solo analiza, decide y ejecuta. El problema no es la tecnología, el problema es la velocidad. Un error humano puede corregirse, un error automatizado puede escalar en segundos. En mercados altamente volátiles como los derivados, una mala decisión puede liquidar una posición completa en cuestión de minutos. Y si quien decide es un sistema configurado bajo condiciones que ya no aplican, el riesgo se multiplica. Aquí hay una confusión peligrosa. Automatizar no es lo mismo que delegar. Muchos usuarios creen que están usando una herramienta y en realidad están entregando el control. La inteligencia artificial no entiende el contexto, no interpreta cambios inesperados, solo ejecuta lo que se le programó. Y si el mercado cambia, como suele hacerlo, seguirá operando con una lógica que puede haber quedado obsoleta segundos antes. Este movimiento marca una tendencia clara. El futuro de las finanzas será cada vez más autónomo en ejecución, pero no en responsabilidad.
El inversionista sigue siendo el único responsable. La diferencia es que ahora los errores pueden ocurrir más rápido que nunca. Si se habla de criptomonedas en redes sociales y de repente su cuenta fue limitada, no es casualidad. La plataforma X acaba de cambiar sus reglas. La red social X, liderada por Elon Musk, está implementando un nuevo sistema de control que impacta directamente a quienes hablan de criptomonedas. El cambio responde a un problema real: el aumento de estafas digitales, especialmente a través de ataques de suplantación de identidad. El mecanismo es directo. Si una cuenta publica por primera vez contenido relacionado con criptomonedas sin historial previo, el sistema puede bloquearla automáticamente. Para recuperar el acceso, el usuario debe pasar por un proceso de verificación de identidad. La lógica detrás de esta decisión es simple: eliminar el incentivo económico de los atacantes. Hoy, muchos fraudes comienzan con el robo de cuentas verificadas. Una vez en control, los atacantes aprovechan la credibilidad del perfil para difundir enlaces maliciosos y vaciar billeteras digitales. El nuevo sistema busca frenar eso en seco, pero la medida va más allá de la seguridad. También cambia la dinámica de la plataforma. El modelo se basa en un principio de confianza cero, es decir, nadie es confiable hasta que se demuestre lo que es. Esto implica un giro importante: el anonimato pierde terreno frente a la verificación. Para el usuario promedio, esto significa más seguridad, pero también más restricciones. Hablar de cripto ya no es tan simple como publicar. Ahora implica construir historial, validar identidad y demostrar comportamiento legítimo. En paralelo, el uso de inteligencia artificial dentro de la plataforma ha aumentado el alcance de contenido, pero también el nivel de sofisticación de los ataques. El phishing en 2026 ya no es masivo, es personalizado, creíble, difícil de detectar. Por eso, la respuesta también es más agresiva. Según datos internos, este sistema podría bloquear hasta el 99% de los intentos automatizados de fraude. El mensaje es claro: la conversación sobre dinero digital ahora está bajo vigilancia activa. Y ahora, un repaso de otras noticias que también están marcando el rumbo del ecosistema digital en las últimas horas. La empresa Strategy compró 4.871 BTC por unos 329,9 millones de dólares a un precio promedio de 67.718 dólares por unidad, elevando su tenencia total a 766.970 bitcoins, adquiridos por aproximadamente 58.020 millones de dólares, con un precio promedio de 75.644 dólares por bitcoin. En la práctica, esto consolida una de las mayores acumulaciones corporativas del mercado y refuerza la presión sobre la oferta disponible. La FIFA avanza en la integración de blockchain en el deporte. En alianza con ADI, la plataforma Predict Street evalúa el desarrollo de mercados de predicción para el Mundial 2026, donde los usuarios podrían participar en contratos inteligentes sobre resultados, desempeño de jugadores y eventos del torneo. La iniciativa apunta a monetizar la interacción digital de los fanáticos bajo entornos potencialmente regulados, combinados datos, apuestas y tecnología descentralizada. En China, el control sobre el ecosistema digital vuelve a endurecerse. Las autoridades ordenaron retirar la aplicación BitChat por permitir interacción vinculada a criptomonedas sin supervisión estatal, lo que obligó a Apple a eliminarla de su tienda en el país. La decisión se enmarca en la política de tolerancia cero frente a las herramientas que puedan facilitar transacciones o comunicaciones
fuera del sistema financiero controlado por el gobierno. Se abre un frente delicado para Circle. El reconocido analista on-chain Sachs XBT denunció que múltiples direcciones vinculadas a actividades ilícitas continúan operando con USDC sin intervención visible de la compañía. El caso reaviva el debate sobre el rol de los emisores de monedas estables, si deben actuar como simples proveedores tecnológicos o asumir funciones activas de supervisión y congelamiento de fondos. El Caribe se suma a la adopción de cripto con un enfoque turístico. En República Dominicana está en fase final el primer hotel centrado en Bitcoin, donde los pagos, reservas y servicios operan directamente con criptomonedas. El proyecto busca atraer usuarios internacionales familiarizados con activos digitales y posicionar al país dentro del mapa global de turismo cripto. En el frente regulatorio, Canadá analiza prohibir las donaciones políticas en criptomonedas. El argumento central, aunque la blockchain permite rastrear transacciones, no garantiza la identificación del donante, lo que podría abrir la puerta a financiamiento extranjero o anónimo en procesos electorales. La medida marcaría un precedente en el tratamiento político del dinero digital en democracias desarrolladas. Y en el mercado, Binance activó un programa para mejorar la liquidez de 30 altcoins. La iniciativa incluye incentivos para creadores de mercado, ajustes en spreads y la mayor profundidad en libros de órdenes, buscando reducir la volatilidad y facilitar operaciones en tokens con menor capitalización. Esto ocurre en un contexto donde el capital vuelve a dar hacia activos alternativos dentro del ecosistema. El mercado avanza, la tecnología evoluciona y las reglas claramente están cambiando. Hoy vimos cómo la geopolítica impacta directamente en el precio del Bitcoin, cómo la inteligencia artificial empieza a tomar decisiones financieras y cómo la seguridad, tanto en blockchain como en redes sociales, se convierte en una prioridad. El mensaje es claro. El ecosistema cripto ya no es un experimento, es una infraestructura en construcción y entenderla ya no es opcional. Gracias por acompañarnos en Bit a Bit, Pulso Cripto, en Primera Página Televisión, canal de los negocios, donde lo complejo lo hacemos simple.